Me presento, mi nombre es Alexa Romero y el tema que voy a hablar va a ser sobre el traumatismo abdominal. El traumatismo abdominal se conoce como un reto para el médico de urgencia, pues en este caso, cuando el paciente padece de este traumatismo, se considera un paciente potencialmente grave y para esto siempre se debe conocer el mecanismo lesional para así poder anticipar alguna posible lesión. Las lesiones intraabdominales y sobre todo en la región retroperitoneal pueden presentarse inicialmente en una exploración abdominal anodina, por lo que debemos mantener siempre una sospecha de alguna lesión que puede estar oculta en la parte intraabdominal. Durante la estancia del paciente en los servicios de urgencia. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a la clasificación, este tipo de traumatismo se divide en dos grandes grupos, como lo son el traumatismo cerrado, que son los que no tienen lesiones externas, y los traumatismos penetrantes, que son los que son heridas abdominales. En cuanto a los traumatismos cerrados, tenemos que la causa principal de estos son en un 75% de los accidentes de tráfico. Por sus complicaciones legales y el aumento de los casos, no debemos olvidar que algunos casos se pueden presentar por violencia de género. Entre estos puede entrar algún impacto directo, lesión por cizallamiento y lesión por desaceleración. En cuanto al impacto directo, tenemos que esta puede causar una compresión y lesión por aplastamiento de vísceras abdominopélvica. La lesión por cizallamiento, esta es una lesión por aplastamiento producida por dos fuerzas paralelas y de sentido opuesto por el mal uso del dispositivo de fijación del automóvil, como lo conocemos como el cinturón de seguridad. La lesión por desaceleración ocurre en un movimiento diferencial entre las partes fijas y móviles del cuerpo, pudiendo producir laceraciones en órganos y lesiones intestinales. Los órganos que son lesionados con más frecuencia son el vaso en un 60%, el hígado y el intestino delgado. En cuanto al traumatismo penetrante, que son las heridas abdominales, debemos conocer dos mecanismos lesionales, como lo son las heridas por arma blanca y las heridas por arma de fuego. Las heridas por arma blanca, estas causan daño más que todo en los tejidos por laceraciones y por penetración. Los órganos más afectados suelen ser el hígado, el intestino delgado, el diafragma y el colon. Las heridas por arma de fuego, estas causan lesiones debido a su trayectoria, al efecto de decapitación, a la posible fragmentación de la bala dentro del cuerpo. Los órganos más afectados son el intestino delgado, el colon, el hígado y las estructuras vasculares. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a su clínica y a su diagnóstico, debemos tener en cuenta que la hipotensión es un signo funcional de la valoración del shock hipovolémico, que puede ser causa fundamental de alguna hemorragia intraabdominal para así determinar si existe alguna lesión, junto con la historia clínica, la exploración física y algunas pruebas complementarias. En pacientes jóvenes es importante que tengamos en cuenta que puede aparecer una hipovolemia, que es importante debido a la reserva funcional. Hablando de anamnesis, se puede decir que es fundamental una buena transferencia de información desde extrahospitalaria para poder entender los posibles mecanismos lesionales, como lo son la colisión vehicular, los precipitados, los traumas penetrantes o alguna explosión. En cuanto a la colisión vesicular, debemos estudiar o debemos tener en cuenta o saber la velocidad en la que andaba, el tipo de vehículo, el tipo de colisión, si fue frontal, lateral, trasera o si se trata de un vuelco, deformidad del habitáculo y del volante. Debemos tener en cuenta el uso, cómo llevaba puesto el cinturón de seguridad, la posición del paciente al momento del impacto y el daño al resto de los pasajeros. En cuanto a los precipitados, se debe estudiar la altura de la caída. En cuanto al trauma penetrante, se debe estudiar el tipo de arma, el tiempo transcurrido, la distancia que se encontraba el atacante del atacado y el número de heridas por arma blanca o arma de fuego. En cuanto a una explosión, siempre se debe tener en cuenta la posibilidad de que hay una lesión abdominal debido a una onda expansiva al momento de la explosión. Y también se debe tener en cuenta la cercanía que tenía el paciente a la explosión.
En cuanto a su exploración física, debemos tener en cuenta que todo paciente que ha recibido un traumatismo abdominal debe ser considerado un paciente politraumatizado y por lo tanto se puede aplicar un protocolo de ATLS. El despistaje del traumatismo abdominal se llevará a cabo durante la evolución inicial del paciente, tras haber asegurado la vía aérea con control de la control de la columna cervical, que es la letra A, haber comprobado si existe una ventilación efectiva, que es la letra B, y en la evolución de la circulación, que es la letra C. Esto se incluye aquí en esta letra se incluye la detección precoz de alguna posible hemorragia oculta en el abdomen o en la pelvis, o en los dos. Y no se debe pasar al siguiente punto sin tener en claro esto. Entonces, en el examen físico presentamos lo que es la inspección. En la inspección, el paciente debe estar completamente para así inspeccionar su abdomen anterior y posterior y el tórax bajo. En esto se buscan abrasiones, lesiones producidas por el sistema de seguridad, equimosis, laceraciones, heridas penetrantes, evisceraciones y signos de embarazo. Hay que procurar evitar la hipotermia, pues esto favorece a una coagulopatía y así la persistencia del sangrado. En cuanto a la auscultación, si hay una presencia o ausencia de ruidos hidroaéreos, esto no tiene que ver precisamente con el traumatismo, pues. La percusión y la palpación, estos permiten localizar zonas de dolor e irritación peritoneal y descartar si hay un útero gravídico. Para realizar el examen de pelvis siempre se debe sospechar alguna inestabilidad del anillo pélvico en pacientes que tienen una fractura de pelvis e hipotensión que no presentan otro origen de sangrado. La asimetría y la rotación de uno de los miembros inferiores son hallazgos de la fractura de pelvis, así como hematoma escrotal y uretral. La maniobra para su diagnóstico consiste en la compresión manual sobre las crestas ilíacas anterosuperiores y solo se debe realizar una vez durante el examen físico porque después puede agravar el sangrado. En cuanto al examen perineal, la sangre en el meato urinario y el hematoma en el perine y escroto son sugerentes a una lesión uretral. Y no se debe colocar una sonda vesical. En las heridas penetrantes hay que evaluar el tono del esfínter anal y la presencia de sangre en el recto, que sugiere una perforación intestinal. En cuanto al examen vaginal, se debe realizar una sospecha cuando hay una fractura de pelvis y cuando hay una herida penetrante. El examen glúteo se realiza cuando las lesiones penetrantes están en la región que están en esta región, o sea, se asocian a un 50% de lesiones abdominales. Y se pueden realizar otras actuaciones, pero eso en un caso de que se precisen, en casos específicos, como lo son la sonda nasogástrica y la sonda vesical. La sonda nasogástrica, esta alivia la dilatación gástrica aguda y disminuye el riesgo de aspiración. La presencia de sangre en el contenido gástrico sugiere una lesión esofágica o en el tracto digestivo alto. En cuanto a la sonda vesical, se utiliza para controlar la diuresis y si hay una retención aguda en la orina. Siguiente lámina, por favor. Ok. En cuanto a los diagnósticos específicos, tenemos la lesión de víscera sólida. En esto se puede lesionar el vaso, el hígado y el riñón, que son los órganos más afectados en cuanto a un traumatismo abdominal cerrado. Y siempre se debe sospechar que existen fracturas costales bajas. En la mayoría de los casos, el manejo es conservador, salvo que exista una inestabilidad hemodinámica que obligue de esta manera a la realización de una laparotomía urgente. En cuanto a la lesión de víscera hueca, esta suele ocurrir por desaceleraciones bruscas asociadas al mal uso del cinturón de seguridad o a las heridas de arma blanca y de fuego. En cuanto a la lesión diafragmática, son más frecuentes en el lado izquierdo. En la radiografía del tórax aparece en una elevación o en un borramiento total o parcial
del diafragma y hemotórax. En cuanto a la lesión duodenal, se produce por un impacto directo en el abdomen, ya sea que un choque el paciente no haya tenido al momento del impacto el cinturón de seguridad y haya tenido un choque frontal. La presencia de sangre en la sonda nasogástrica es subjetiva de lesión duodenal, que se debe confirmar con una realización de una tomografía computarizada abdominal. En cuanto a la lesión pancreática, se da por algún traumatismo directo en el epigastrio que comprime el páncreas con la columna vertebral. En este momento, la amilasa normal no incluye el diagnóstico. La lesión genitourinaria. En esta podemos tener en cuenta que el traumatismo directo en la región lumbar y en flancos acompañados de hematomas y equimosis y la presencia de macro o microhematuria que requieren la realización de una tomografía computarizada para de esta manera descartar lesiones renales y en la vía urinaria. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el tratamiento. El tratamiento se divide en dos grupos, como lo es el tratamiento general y el tratamiento específico. En el tratamiento general es importante que se le dé prioridad al ABC, como ya mencioné anteriormente. La A es el mantenimiento de la vía aérea, la B es la ventilación y la C es la estabilización hemodinámica. En cuanto al tratamiento específico, tenemos que cuando se trata de un traumatismo abdominal cerrado, debemos tener en cuenta que si el paciente presenta una estabilidad hemodinámica, se debe realizar una tomografía computarizada abdominal para de esta manera descartar lesiones vasculares o viscerales. Pero, por otro lado, si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, hay que determinar lo antes posible la presencia de hemorragia intraabdominal con la realización de una ecografía FAST en el box de reanimación mientras se realizan las maniobras de estabilización para el paciente. En cuanto al traumatismo abdominal penetrante, tenemos que todos los pacientes con heridas penetrantes e hipotensión son signos de peritonismo, son signos de visceraciones, o también puede ser por heridas de arma de fuego, que atraviesen las cavidades peritoneales que requieren de una laparotomía urgente. Si hay evisceraciones en el intestino, se debe cubrir con una gasa estéril empapada de suero fisiológico hasta la realización de la laparotomía. Muchas gracias.